Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta exposición sobre el síndrome nefrítico. Para esto decidí comenzar con un esquema de lo que es el glomérulo, ya que las nefropatías glomerulares son enfermedades que afectan principalmente el glomérulo y a veces únicamente el glomérulo. Así que, como ustedes ven en el esquema que está en el centro, el glomérulo está constituido fundamentalmente por un ovillo capilar, donde nosotros vamos a ver las luces capilares que están revestidas por dentro por las células endoteliales, obviamente, que son las que están en contacto con la sangre, y por lo tanto están expuestas a los distintos componentes de la sangre. Tengan en cuenta esto porque son las que están próximas a los glóbulos rojos, las proteínas y los demás componentes de la sangre, y se apoyan sobre la membrana basal glomerular. Y por fuera los podocitos. Esta membrana basal glomerular se va replegando sobre sí misma y cubriendo las distintas paredes de los capilares, y en la base del glomérulo se vuelve a reflejar sobre sí misma y toma dirección hacia lo que es la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman que está recubierta hacia adentro por células epiteliales. Y en el medio de los capilares hay una matriz constituida por células que son células mesangiales, fibra de colágeno, etcétera. Estos datos son importantes para poder interpretar un poco la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, que es un corte histológico que muestra estos distintos sectores, células y demás, y que en situaciones patológicas nos va a informar sobre depósito de células, aumento del contenido de células, sobre todo inflamatorias, y depósito también de semilunas y otras alteraciones. El glomérulo tiene fundamentalmente la función de filtrar volúmenes grandes de plasma, pero sin permitir que pase sangre ni proteínas. Por lo tanto, cuando el glomérulo está alterado por inflamación o por algún tipo de lesión, estas funciones justamente se alteran y entonces sí se filtran proteínas y componentes de la sangre. De manera que en el síndrome nefrítico, ante la pérdida de la función glomerular por distintas enfermedades que ahora vamos a ver, las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar y que tenemos que, cuando las veamos, poder interpretarlas como componentes de un síndrome nefrítico son la hematuria, que ahora vamos a ver qué características tiene que tener, la proteinuria, que ahora vamos a ver qué magnitud tiene que tener, y como consecuencia de la retención hidrosalina, la hipertensión, los edemas y la menor tasa de filtrado glomerular como consecuencia de la inflamación del glomérulo. El síndrome nefrítico, como su nombre le indica, es un síndrome y obedece a distintas etiologías diversas. La etiología del síndrome nefrítico en cuanto al punto de vista fisiopatológico se puede ver a causas genéticas, causas inmunológicas por presencia de anticuerpos contra componentes del glomérulo, a formación de complejos antígeno-anticuerpos que se depositan a nivel glomerular, y también alteraciones de la coagulación y activación del sistema de complemento. Todo esto, por distintos mecanismos, va a ocasionar una lesión glomerular que se caracteriza por la aparición de mediadores inflamatorios, como hablábamos antes, aumento de la permeabilidad a proteínas y glóbulos rojos, inflamación con disminución del filtrado glomerular y un componente inflamatorio, trombosis, necrosis y a veces formación de semilunas, que todo esto conduce a un cuadro de retención hidrosalina. Em, Hay distintos tipos de agresión renal que producen esta inflamación del glomérulo, que puede ser aguda o puede ser de forma más lenta. Pero en definitiva hay dos grandes trastornos a nivel glomerular. Uno es el aumento de la permeabilidad, que ya lo hemos dicho, conduciendo a hematuria y proteinuria, porque se pierde esa capacidad de evitar el paso de estos componentes de la sangre. Y por otra parte, al haber
menor superficie filtrante del glomérulo, eso ocasiona una menor tasa de filtrado glomerular con retención hidrosalina e hipertensión arterial fundamentalmente. Desde el punto de vista etiológico hay muchas causas, como ya vimos anteriormente, pero una de las más comunes y un poco la más representativa es la postinfecciosa y dentro de esta la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica. Y un poco el resto de de las causas infecciosas se presentan con un mecanismo fisiopatológico de un cuadro clínico muy parecido al de la post-estreptocóxica. Pero cuando hablamos de las postinfecciosas, fíjense ustedes que larga es la lista de causas que pueden ocasionarla. De hecho, se dice que prácticamente cualquier proceso infeccioso podría ocasionar potencialmente un síndrome nefrítico. Es interesante que la causa del síndrome nefrítico varía en algún aspecto según la edad del paciente, porque en general en menores de 15 años, niños y preadolescentes y adolescentes, por lejos la causa más común es la postreptocóxica, pero también hay que pensar en algunas causas vasculíticas como la púrpura de John-Langerhans y el síndrome urémico hemolítico. Y en mayores de 15 años se pueden mantener estas causas, pero también empiezan a aparecer la vasculitis primaria, las colagenopatías, infecciones más variadas, la nefropatía por IgA y no dejar de pensar también en la forma post-estreptocóxica. Desde el punto de vista clínico, nosotros nos podemos encontrar la forma clásica con una presentación aguda, con todo el cuadro que ya describimos, con hipertensión, con edemas, con proteinuria, con hematuria, o un cuadro más progresivo, predominantemente con astenia, edema y aumento de peso. Y también quiero destacar un cuadro que puede pasar inadvertido en cuanto al síndrome nefrítico y a lo mejor presentarse más tarde directamente con insuficiencia renal crónica. Además de las manifestaciones propias del síndrome nefrítico, tenemos que nosotros buscar si hay signos o síntomas de la patología desencadenante, que puede ser, supongamos, un lupus, una endocarditis infecciosa, una vasculitis primaria, etcétera. Yendo más específicamente a la metodología diagnóstica, va a ser muy importante el análisis de la orina. Como venimos hablando desde el comienzo, la hematuria y la proteinuria son características fundamentales para el diagnóstico del síndrome nefrítico. Y hemos hablado de la hematuria. Ahora, esta hematuria, una vez que nosotros detectamos la hematuria micro o macroscópica, como siempre que estudiamos hematuria, tenemos que diagnosticar el origen de la misma. En este caso, por supuesto, el origen de la hematuria va a ser glomerular. Y hay algunos datos que diferencian la hematuria glomerular de la hematuria no glomerular. Por ejemplo, de una hematuria ocasionada por un tumor renal, por un tumor de la vía excretora, por una litiasis, por una infección urinaria. En el caso de la hematuria glomerular, desde el punto de vista clínico, esta suele ser asintomática, o sea, nos acompaña de síntomas de vía urinaria baja, por ejemplo. También es una hematuria sin coágulos, es una hematuria un poco más oscura que la hematuria roja, por ejemplo, que se origina en vejiga. Y puede ser episódica, intermitente o constante. La hematuria glomerular también puede ser microhematuria o macrohematuria. Eso es importante también. Y fundamentalmente el origen de la hematuria lo vamos a diagnosticar por la presencia de glóbulos rojos dismórficos que caracterizan el paso de los glóbulos rojos por el glomérulo y también por la presencia de cilindros hemáticos. Ahí yo les he puesto un gráfico tomado de internet de un cilindro hemático y una microscopía electrónica de glóbulos rojos dimórficos, donde ustedes van a ver glóbulos rojos con distintos tipos de deformidades, con lobulaciones únicas o múltiples, y arriba a la derecha puesto un gráfico esquemático con dibujos de los distintos tipos de glóbulos rojos dimórficos que podemos encontrar, lobulados, estrellados, em, aplanados, etcétera. Con respecto a la proteinuria, fíjense que la proteinuria justamente no es de rango nefrótico, es decir, es menor a 3 o 3,5 gramos en el día,
y la tenemos que medir en orina de 24 horas o con el índice albuminuria creatininuria. Es importante la proteinuria porque es un poco la que marca el pronóstico del síndrome nefrítico. Desde el punto de vista clínico del examen físico vamos a encontrar, por supuesto, con los edemas y la hipertensión, signos de aumento del LEC, de expansión del volumen. Y esto em, se acompaña de un cuadro clínico que es variable según la magnitud de la retención hidrosalina. Por ejemplo, en casos extremos o en pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, puede presentarse con crisis hipertensiva, edema de pulmón, encefalopatía hipertensiva, entre otras cosas. Y con respecto a la falla renal, en general es leve, pero a veces en algunas situaciones puede requerir diálisis. Eh, puede haber cilindros granulosos también en la orina y como otros datos a tener en cuenta en el laboratorio son datos más específicos de la patología de base que está desencadenando el síndrome nefrítico. De manera que hasta ahora hemos hablado del examen físico, de la orina completa, prestar mucha atención a los antecedentes y interrogar exhaustivamente sobre datos de enfermedades sistémicas, infecciones recientes, cuadros febriles, signos de colagenopatía, etcétera, incluyendo examen articular, de piel, respiratorio, digestivo, neurológico, ocular, etcétera. Cuando hemos llegado al diagnóstico de que el paciente tiene un síndrome nefrítico, entonces el segundo paso es la causa. Eh, y nosotros cuando planteemos o nos preguntemos qué causa tiene el síndrome nefrítico del paciente, eh, podemos utilizar un algoritmo que nos puede servir como orientación diagnóstica. Y esto consiste en solicitar en primer término el dosaje de complemento, ya que hay un grupo de patologías que cursan con un síndrome nefrítico con hipocomplementemia por consumo del complemento. Estas son, por ejemplo, las posinfecciosas, dentro de la cual está la postreptocóxica, que es una de las más comunes, las colagenopatías como el lupus, la endocarditis infecciosa y otras infecciones virales o bacterianas, y algunas más. Si en cambio el complemento resulta normal, nosotros tenemos que completar el estudio con dosaje de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que lo vamos a encontrar positivo en el síndrome de Goodpasture, y también con dosaje de ANCA-P y ANCA-C, que lo vamos a encontrar positivo en las glomerulopatías pausa inmune, como por ejemplo la vasculitis granulomatosa con poliargitis. Así que siempre tenemos que prestar atención a la presencia de síntomas sistémicos, ya que cuando no los tiene nosotros podemos pensar en glomerulopatías primarias, pero si tiene síntomas sistémicos y nosotros hemos pedido dosaje de complemento, según el valor del complemento podemos orientarnos a diferentes patologías, según que el complemento sea normal o esté consumido. Y con este algoritmo, pequeño algoritmo, nosotros podemos orientar ya bastante el estudio del paciente. Una pregunta que puede surgir a veces es cuándo es necesario biopsiar a un paciente con un síndrome nefrítico. Y bueno, en un síndrome nefrítico la biopsia de riñón en general se impone cuando la proteinuria y la hematuria se perpetúan en el tiempo, en general más de 2 o 3 meses, cuando hay signos evidentes de enfermedad sistémica, ustedes sabrán y lo habrán visto en su servicio, que un paciente con compromiso renal y diagnóstico de lupus obviamente se va a hacer una biopsia renal para ver qué tipo de glomerulopatía tiene, pero también con otros síntomas sistémicos. eh, y cuando hay un deterioro importante de la función renal con sospecha de una glomerulopatía rápidamente progresiva, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, pero ustedes también habrán visto algún caso o alguna sospecha en la cual la biopsia debe realizarse lo antes posible para poder para poder comenzar un tratamiento inmunosupresor agresivo sin demora. Y yendo un poquito más específicamente a las causas del síndrome nefrítico, vamos a comenzar por la más común, que es la que pensamos siempre ante un síndrome nefrítico, sobre todo en un paciente que viene con un cuadro febril previo, que es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa.
En este caso ocurre una inflamación del glomérulo en un paciente que previamente ha tenido un cuadro infeccioso, febril, que se presenta con un síndrome nefrítico florido en general y tiene tendencia a la recuperación espontánea, sobre todo en pacientes niños y adolescentes. Como yo les decía antes, en general se acepta que cualquier agente infeccioso puede producirla, pero que la más común es la estreptocóxica, ocasionada por, por antígenos específicos del eh, agente responsable más común, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, Piógenes. El cuadro de la post estreptocóxica, como yo les decía antes, se puede homologar en cuanto a clínica, etiopatogenia, al resto de las postinfecciosas. Y ocurre, como yo les decía, 2 o 3 semanas después de una infección por cepa nefritogénicas de este germen. En niños es la causa del 80% de los síndromes nefríticos, pero también puede aparecer en adultos mayores de 15 años y sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo como diabetes, etilismo, adicciones. Sucede la formación de inmunocomplejos por depósitos de antígenos del estreptococo que se depositan en el glomérulo. Y hay una serie de antígenos que pueden estar presentes, pero dentro de estos son los antígenos receptor de plasmina, la exotoxina B, y lo interesante es que activan complemento, por lo tanto se van a acompañar de un consumo sobre todo del componente C3. Desde el punto de vista clínico, el paciente padece una faringitis o una infección cutánea y alrededor de 3 semanas después comienza con el cuadro. Edemas, a veces proteinuria, perdón, hematuria macroscópica y en los exámenes de orina, proteinuria, hematuria y todo el resto del cuadro que hemos mencionado previamente. Edema en hasta un 90% de los casos, hipertensión en casi todos los pacientes, hematuria macroscópica en casi la mitad de los pacientes y falla renal en grado variable que en general es leve, pero tengan en cuenta que en algunos casos es grave y puede requerir diálisis. Hay casos que son asintomáticos y en estos casos uno lo puede detectar por la presencia de hematuria microscópica en un examen de orina al azar. También hay que tener en cuenta que al revés, en los ancianos o en las personas mayores o en los cardiópatas se puede presentar, como hay un cuadro de retención hidrosalina, de hipertensión y de edemas, se puede presentar como una insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo, sin un diagnóstico claro, así que hay que pensar, así como pensamos en una falla renal, bueno, estudiar este aspecto y ahí tal vez podemos llegar al diagnóstico de que la insuficiencia cardíaca se esté debiendo a un síndrome nefrítico. Les quiero dejar algunos detalles de esta patología como para tener en cuenta, sobre todo algunas situaciones excepcionales o importantes. Eh, la proteinuria es no nefrótica, pero hay un muy pequeño porcentaje de pacientes en los cuales la proteinuria puede ser de magnitud más importante. La falla renal es prerrenal, suele ser leve, pero en algunas ocasiones puede ser más importante. El componente del complemento que se consume más predominantemente es el C3 y generalmente el C4 es normal. El complemento se tiene que normalizar como máximo a los 2 meses y si no hay que plantear alguna complicación o estudiarlo más en profundidad. El cultivo de piel o faringe suele ser negativo ya que la infección ya pasó y el curso puede ser agudo y grave o insidioso y asintomático. Y en los casos asintomáticos, recordar que pueden ser causa de insuficiencia renal crónica posterior y en este caso nosotros encontraríamos un paciente con insuficiencia renal crónica cuya causa tal vez ha pasado desapercibida. Con respecto al diagnóstico serológico, hemos dicho que hay antígenos nefritogénicos propios del estreptococo o del germen responsable y se forman anticuerpos contra dichos antígenos. Entonces, la detección de esos anticuerpos pueden confirmar la infección reciente por estreptococo. Y en contexto de
diagnóstico de infección reciente por estreptococo en un paciente con síndrome nefrítico, uno puede asumir que es una forma postinfecciosa o postestreptocócica. Estos anticuerpos antistreptocima, por ejemplo, miden 5 tipos distintos de anticuerpos contra estos antígenos y están presentes en la mayoría de los casos de infecciones faríngeas o cutáneas. Hay que tener precaución porque los anticuerpos antistreptolicina pueden ser falsamente negativos en pacientes que han tenido infección cutánea porque no es del todo sensible, como así también en aquellos pacientes que recibieron antibióticos. Volviendo al tema de la biopsia, fundamentalmente y como concepto más claro, es que si el complemento persiste bajo por más de 2 meses o se perpetúa la hematuria de la proteinuria, uno debe plantearse la biopsia. ¿Qué podemos encontrar? Básicamente proliferación endocapilar. Es raro que haya semilunas, pero pueden estar presentes. Y en la inmunofluorescencia, depósitos de IgG y C3 en mesangio y en paredes capilares. Los depósitos en esta enfermedad son subendoteliales. Recuerden el esquema donde mostrábamos el glomérulo y la célula endotelial, células endoteliales que están en contacto con la circulación y apoyadas sobre la membrana basal del glomérulo. En ese lugar es donde se forman estos depósitos. Estos depósitos subendoteliales son los que justifican la hematuria y al estar en contacto con la circulación suelen desaparecer más rápido. Y los depósitos subepiteliales, por debajo de la célula epitelial, están más lejos de la circulación, entonces eh, son más lentos de resolverse y son los responsables más de la proteinuria. Con respecto al tratamiento, en realidad no varía mucho el tratamiento general del síndrome nefrítico, así que consistirá en restricción hidrosalina, diuréticos si hay caso de hipertensión o edema, eh, tratamiento correspondiente de edema de pulmón, hipertensión, encefalopatía hipertensiva o de crisis hipertensiva en los casos que sea necesario y tratamiento de la insuficiencia renal. El tratamiento de la infección bacteriana solamente si se rescata el germen y lo que sí tratamiento de screening y tratamiento de los convivientes. Eh, con respecto a la evolución, un poco lo que hemos mencionado, tiene que mejorar rápidamente la diuresis, la proteinuria y la hematuria en el transcurso de 2 o 3 meses tienen que resolverse, aunque en general eh, antes de los 2 meses tiene que estar resuelto. Hay algunos reportes que informan que la hematuria puede demorar más, pero en general luego de los 2 meses uno ya se plantea una biopsia. En niños, como muestran distintos trabajos, la resolución es total en la gran mayoría de los pacientes sin secuelas, distinto a los adultos que pueden presentar algún tipo de secuelas, sobre todo relacionado a la función renal. En algunos casos puede haber lesión glomerular irreversible con pérdida de glomérulos, por lo tanto los glomérulos que quedan están expuestos a mayor filtración y esto puede conducir a glomerulosclerosis, siendo esta la causa de una insuficiencia renal crónica posterior, ¿no es cierto? Como verán, y como ya lo hemos dicho, hay una lista larga de enfermedades infecciosas que pueden ocasionar síndrome nefrítico. Y en estos casos, por ejemplo, la endocarditis infecciosa puede cursar con consumo de complemento y con una forma proliferativa focal y difusa. La infección por virus B y C también puede cursar con glomerulonefritis aguda, generalmente membranosa o proliferativa focal, eh, una glomerulosclerosis en el caso del VIH, y también tener en cuenta que el síndrome nefrítico puede ser debido a algunos fármacos, sobre todo antibióticos de uso bastante común. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es una forma muy agresiva de glomerulopatía que puede cursar con un síndrome nefrítico y que se caracteriza por el depósito de células inflamatorias y de componentes de la sangre, sobre todo proteínas, eh, en el glomérulo, ocasionando una imagen
como la que les muestro en el gráfico, que he señalado con corchetes, que es una acumulación con forma de medialuna o semiluna en el glomérulo que desplaza los capilares en sentido contrario. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por el desarrollo fundamentalmente de una insuficiencia renal grave en el transcurso de semanas o meses, y hay que estar atento a sospecharlo para poder comenzar un tratamiento agresivo y realizar una biopsia precoz para poder después continuar con el tratamiento inmunosupresor. Hay distintos tipos, tres puntualmente. En el tipo 1 generado por anticuerpos antimembrana basal, o sea, son anticuerpos contra antígenos de la membrana basal glomerular, que en algunos casos se puede acompañar de hemorragia pulmonar, siendo esto el síndrome de Goodpasture, aunque este síndrome que con compromiso, o sea, con glomerulonefritis más capilaritis pulmonar, que es lo que se llama síndrome renopulmonar, puede ser debido también a muchas otras causas, como queda ahí claro en la diapositiva. Em, el diagnóstico tiene que ser por medio de biopsia y el tratamiento tiene que ser rápido y agresivo, comenzar rápidamente con pulso de corticoides, incluso si la biopsia se demora, como nos pasa en el medio público por ahí, a ustedes les pasará lo mismo. eh, a veces la biopsia puede demorar un par de días. En estos casos estamos avalados para empezar tratamiento con pulso de corticoides, hacer la biopsia para luego poder continuar con el tratamiento inmunosupresor con el fármaco que dispongamos o que decidamos. Eh, la plasmaféresis también es una alternativa para remoción de anticuerpos. En la forma de tipo 2 por inmunocomplejos también puede ser postinfeccioso, puede ser por colagenopatía o vasculitis. También hay, en estos casos, consumo de complemento y también hay semiluna y proliferación endocapilar. Y por último, la forma rápidamente progresiva de tipo 3 que es pausa inmune, eh, es tiene muy pocos depósitos o ningún depósito en el glomérulo, por lo tanto la inmunofluorescencia negativa, y a esto se debe el nombre de pausa inmune, y es ocasionada por anticuerpos, o mejor dicho, se diagnostica por la presencia de anticuerpos ANCA, que pueden ser ANCA-P o ANCA-C según la patología, en el suero. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones esto se presenta como una enfermedad sistémica, como la polingitis granulomatosa, o en otras ocasiones se presenta como un compromiso exclusivamente renal. La biopsia lo que muestra es una vasculitis necrosante de pequeño vaso a nivel renal. Continuando con las causas de glomerulonefritis secundaria, en este caso, nosotros tenemos que buscar, como venimos diciendo, si hay signos de enfermedad sistémica. Signos de enfermedad sistémica que nos hagan pensar en enfermedades sistémicas, en enfermedades autoinmunes, eh, virales, presencia de tóxicos, vasculitis, etc. Nosotros tenemos que primero, como siempre, identificar el síndrome nefrítico, y una vez que identificamos el síndrome nefrítico, plantearnos a qué se debe y hacer todo el interrogatorio y el examen físico detallado. Eh, Dentro de la vasculitis asociada a ANCA, como decíamos, inmune o inmunonegativo, podemos encontrar la polingitis granulomatosa, que es el Wegener, o la polingitis granulomatosa eosinofílica, que es el Churg-Strauss. Ambas cursan con una proliferación extracapilar y sin depósito, insisto, de inmunoglobulina o complemento. Es decir, en estos pacientes ustedes seguramente se han enfrentado ya a una situación de este tipo. Se encuentra en un paciente en el cual ustedes diagnostican un síndrome nefrítico, o en algunas ocasiones un síndrome nefrótico, pero estamos abocados al síndrome nefrítico, así que eh, vamos por ese lado. Hacen todo el estudio que venimos planteando, y dentro del estudio de sangre solicitan complementos, seguramente el complemento les da normal, entonces siguiendo el algoritmo van a solicitar ANCA y antimembrana basal. Vienen los ANCA positivos, entonces ustedes se plantean una glomerulonefritis aguda con ANCA. Eh, Esto los orienta a pensar en una forma pausa inmune. Va a ser necesaria, va a ser mandatoria la biopsia renal, y la inmunofluorescencia va a dar seguramente negativa. Esto es una
forma post-inmune y por supuesto, además de la inmunofluorescencia negativa, ustedes en la biopsia renal van a tener un patrón de glomerulonefritis necrosante con proliferación extracapilar. Otra forma es la poliangitis microscópica, que cursa también con ausencia de depósitos en la inmunofluorescencia, cursa también la biopsia con una vasculitis necrosante de pequeño vaso. La poliangitis microscópica puede afectar riñón y pulmón, pero como les decía antes, puede ser a veces limitada al riñón. Y van a tener la anatomía patológica con lo que dijimos, la ausencia de depósitos en la inmunofluorescencia y en sangre la presencia de ANCA-C. Con respecto al anteriormente llamado Wegener, poliangitis granulomatosa, ustedes recordarán los criterios diagnósticos de enfermedad de Wegener, con compromiso de vía aérea superior, compromiso de vía aérea inferior, compromiso renal, presencia de granulomas no gaseosos o vasculitis necrosante con granulomas. Y en este caso, en el estudio de sangre, vamos a encontrar anticuerpos ANCA, generalmente de tipo P, y el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo también por la biopsia renal en general o de algún tejido que esté afectado y que nos pueda ofrecer la presencia de granulomas. El Chur-Strauss es bastante parecido, también hay granulomas, también hay vasculitis necrosante y hay infiltración eosinofílica de tejidos y presencia de eosinofilia en sangre. En general, estos pacientes ustedes recordarán que se presentan con una historia de asma, de larga data y en ciertos casos puede haber compromiso renal. Por otra parte, el síndrome de John-Lange-Henoch, que lo habíamos mencionado al comienzo como una causa de síndrome nefrítico en menores de 15 años, eh, ustedes recordarán que es una enfermedad sistémica que se presenta como una vasculitis difusa de pequeño vaso por inmunocomplejos circulantes y que puede afectar riñón con un cuadro de síndrome nefrítico, pero también puede afectar piel, tubo digestivo y articulaciones entre las características más importantes. A veces se puede realizar si hay lesiones muy importantes en piel, una biopsia de piel. Lo que vamos a encontrar aquí es la vasculitis signo de vasculitis leucocitoclástica. Recuerden ustedes que el diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica por biopsia requiere la presencia del llamado polvo nuclear para poder diagnosticar que esa vasculitis es de tipo leucocitoclástica. Fíjense en este cuadro he mencionado más que nada que la forma postestreptocóxica tiene complemento disminuido a predominio del C3. Es común encontrar el C4 normal, tengan en cuenta eso, y ANCA negativo. El tratamiento general de las glomerulonefritis no varía mucho del tratamiento de lo que hablamos para la postreptocóxica. Recuerden la dieta, recuerden todos los parámetros necesarios para protección renal en cuanto al peso, a la actividad física, al tabaco, a la presión, a la dislipemia, eh, manejo de la presión y de la proteinuria con fármacos y tener en cuenta también cuando corresponda la utilización de inmunosupresores. Espero que les haya sido de utilidad. Yo les dejé en la primera diapositiva mi mail. eh, Pueden escribirme, podemos conversar por esa vía o también por mensaje telefónico. Les dejo un saludo y espero que lo hayan aprovechado.